Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Teresa Salazar, soy estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y estudio Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación. Y el día de hoy les voy a presentar 3 preguntas que se pudieron extraer a una entrevista hecha a Darío Rojas sobre su libro ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Dicho todo esto, daré paso a la primera pregunta que dice así. ¿Las expresiones dialectales son exclusivas de nuestro país? Primero, es necesario definir el concepto de dialecto para una mayor comprensión. Por esto, dialecto se define como la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio de un país o de un país entero y que es conformado por todas aquellas palabras y expresiones que se utilizan. Por ejemplo, mientras que a esto en Chile se le conoce como choclo, en Colombia se le conoce como mazorca. Si bien los chilenos tenemos un dialecto muy particular, como por ejemplo sacar pica, pololear, ser apretado, apañar, etc., y a veces abusamos un poquito de las expresiones dialectales en nuestra conversación cotidiana, las expresiones dialectales no son para nada propias de nuestro país. Por un lado, cada país tiene sus propias expresiones dialectales y hace uso de estas en mayor o menor grado. Y, por otro lado, cada dialecto posee una capacidad expresiva en potencia que se desarrolla y que es diferente según cada país y la educación que se dé en este. Por ello, podemos encontrar una gran diferencia entre cada dialecto y las expresiones que utilizan. Otro punto interesante que podemos nombrar es que hay expresiones dialectales que no son propias de nuestro país, debido a que son tomadas de otros países y agregadas a nuestro vocabulario. Y así también hacen otros países. Entonces, por esto podemos decir que los dialectos no son exclusivos de un país, sino que entre ellas se complementan. Dicho todo esto, queda más que claro que las expresiones dialectales no son para nada exclusivas de nuestro país y que podemos encontrarlas alrededor de todo el mundo. La segunda pregunta que responderé dice así. ¿Cuál es el objetivo del libro según su autor? Para responder a esta pregunta les presentaré 4 objetivos que pude extraer de la entrevista. El primero de estos es hablar y explicar la historia de la lengua española en nuestro país, cómo surgió, de dónde surgió, cómo evolucionó, etc. Para así entender una gran problemática que es ¿por qué los chilenos hablamos como hablamos? O como dicen los extranjeros, ¿por qué hablamos distinto? El segundo objetivo es dinamitar la idea de que los chilenos hablamos mal. Darío Rojas nos presenta la generalización y la falsedad que a veces trae este concepto. Y también Darío Rojas nos dice que el hablar bien o el hablar mal no se debe a la forma dialectal, debido a que, si dependiera de esto, se podría decir que un dialecto es mejor que el otro, y sabemos que esto no es así. El tercer objetivo es entregar elementos de juicio para que las personas formulen una opinión fundamentada, es decir, una opinión que tiene base y argumentos sólidos con los cuales puede demostrar la veracidad de la opinión que tiene sobre un tema. Debido a que surge otra gran problemática, y es que cuando se nos pregunta cómo hablan los chilenos, normalmente sale una respuesta automática que es que hablamos mal. Sin embargo, esta es una respuesta que ni siquiera se piensa o se reflexiona. Darío Rojas nos señala que esto no es apropiado, debido a que hacer una reflexión crítica es algo básico que debería formar parte de nuestras costumbres cívicas. Y lo que él pretende con esto es ojalá cambiar eso y que las personas puedan formar una opinión fundamentada y no simplemente llegar y decir hablamos mal. El cuarto y último objetivo es que las personas se hagan una opinión fundamentada, es decir, que al leer el libro e informarse y obtener información argumentada y estudiada, formulen un mejor fundamento para sostener su opinión. Entonces, de forma sencilla, lo que Darío Rojas quiere con su libro es entregarnos los cimientos para que sobre estos nosotros fundemos una opinión. La siguiente y última pregunta que responderé dice así.
¿Cómo es que el portugués está emparentado con la lengua castellana? Antes de empezar, y para no confundirlos, a lo largo de mi respuesta sustituiré el castellano por el español. Según la RAE, si bien ambas lenguas hacen referencia a la lengua española, hablada tanto en España como en parte de Latinoamérica, es más preferible utilizar la palabra español, ya que castellano se remonta y hace referencia al dialecto románico que se hablaba en el Reino de Castilla y en la actualidad como dialecto del español hablado en Castilla. Entonces, para responder a esta pregunta, recordemos lo que dice Darío Rojas. Cito: nosotros hoy en día hablamos latín, pero nosotros hablamos un latín que, por supuesto, ha sido transformado por muchos siglos de evolución. Lo que nos trata de decir aquí es que nosotros hablamos un latín que ha pasado por diversos cambios hasta llegar al español que conocemos hoy en día. Un punto importante a recalcar es que el latín es la lengua madre de las lenguas romances. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué son las lenguas romances? Las lenguas romances fueron surgiendo a medida que el Imperio Romano seguía creciendo y expandiéndose por el mundo. El latín, o mejor dicho, el latín vulgar, fue cambiando gradualmente dependiendo de la región a la que llegaba. Algunos de estos cambios incluyeron la ortografía, la fonética y la gramática en general. De las lenguas romances más conocidas tenemos el italiano, el francés, el gallego, el catalán, el portugués, el español, entre otras. Por este motivo, se hace evidente la gran cantidad de palabras similares, morfológica y semánticamente, que comparten estas lenguas. Ahora, volviendo a la pregunta ¿por qué el portugués está emparentado con el español? La respuesta es bastante sencilla, y es que estas son lenguas hermanas. Por eso, y como dice Darío Rojas, se nos hace familiar en cuanto a las palabras y hasta cierto punto en la pronunciación. Por ejemplo, la palabra espantoso se escribe igual en ambas lenguas, pero poseen significados diferentes. Mientras que en portugués significa asombroso, en español significa aterrador. La palabra eminencia en portugués y en español se escriben de forma similar. Lo único que cambia es la vocal E, que cambia por el acento circunflejo E, pero su significado es el mismo: persona que sobresale del resto. Y así con muchas más palabras. Entonces, con esto evidenciamos que ambas lenguas están emparentadas y que son hijas de una misma lengua madre. Esperando que me haya dado a entender correctamente y las respuestas hayan sido de su agrado, les agradezco muchísimo su atención y los dejo invitado a leer el libro de Darío Rojas para que entiendan un poquito más por qué los chilenos hablamos como hablamos. Muchas gracias.